hoy les voy a hablar de tres temas que están un poco mezclados dentro de la reforma tributaria, que corresponden a propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión y activos no corrientes mantenidos para la venta. Estos activos no corrientes mantenidos para la venta en IFRS están reglamentados en la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta. Es decir, que a una compañía PYME, dentro del normal de sus operaciones, pues no tendría por qué tener esta clasificación dentro de sus estados financieros. Tendría que tener propiedad, planta y equipo y en algunos casos propiedades de inversión. Bueno, partimos de lo que nos dice la norma, la nueva reforma tributaria. Acá se hace un rompimiento en los activos que fueron adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre del 2016 y los que fueron adquiridos a partir del 1 de enero del 2017. Vemos que por norma general, como nos decía Olga, el artículo 21-1 nos dice que las bases fiscales ahora son las bases contables, y dentro de la reforma tributaria se trató de armonizar muchas cosas con lo que nos dicen las normas internacionales. Una de ellas es el costo de adquisición o el costo que le doy inicialmente a un activo en el momento de su reconocimiento. Entonces nos dice que para esos activos adquiridos después del 31 de diciembre del 2016, el costo fiscal de los activos está compuesto por su precio de adquisición, incluye todos los costos directamente atribuibles al activo hasta que se encuentre disponible para su uso o venta, que también viene de las normas internacionales, y nos hace una excepción sobre la estimación de los costos de desmantelamiento. Entonces, por ejemplo, en la industria petrolera se conoce mucho el ARO, las obligaciones que se adquieren sobre el retiro de los activos y la rehabilitación del lugar en donde se encuentran. Esas estimaciones se reconocen inicialmente como un mayor valor del activo y se deprecian durante la vida útil del activo. Entonces, esos costos fiscalmente no son tomados, es decir, que nos genera una de las primeras diferencias en el reporte de conciliación si tenemos activos en los cuales se ha incluido dentro de su reconocimiento inicial esta estimación de los costos de desmantelamiento. También incluyen las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones que deban ser capitalizadas de acuerdo a la técnica contable. Entonces nos remite otra vez a las normas internacionales. En las normas internacionales nos dice que hay cierta clase de mejoras, de overhauls que se hacen sobre los activos, o reparaciones mayores o inspecciones que se consideran mayores y cumplen con algunos criterios para el reconocimiento como mayor valor de los activos. Tanto la NIF 16, que es la que aplica para las compañías que del grupo 1 o aquellas que utilizan las NIF plenas de manera voluntaria, como en la nueva versión de 2015 que ya está aplicando para Colombia, de la NIF para pymes, nos aceptan el método revaluado, el modelo de revaluación para los elementos de propiedad, planta y equipo. Es decir, inicialmente, en la medición inicial, el costo de los activos bajo NIF está compuesto por esto y fiscalmente excepto esto. En la medición posterior, entonces hay dos modelos. Uno es el modelo del costo y el otro es el modelo de revaluación o modelo revaluado. En el modelo del costo, básicamente es el costo de adquisición, es decir, este costo, menos la depreciación acumulada, menos las pérdidas por deterioro acumuladas, nos da el valor del activo. En el modelo revaluado, entonces, debo hallar el valor razonable del activo, menos la depreciación acumulada, menos las pérdidas por deterioro acumuladas. Ese valor razonable, pues, obviamente que no tiene efectos fiscales, bien hace la reforma tributaria en dividir, como lo decía Olga, aquellas cosas que son sujetas a discrecionalidad por parte de los valuadores, porque básicamente pues el valor de un activo va subiendo o va disminuyendo en el tiempo, entonces no sería adecuado tenerlo como una base fiscal. El valor razonable normalmente no se acepta fiscalmente, se sigue aplicando el concepto de costo. Si tenemos alguna compañía que aplique el modelo revaluado, entonces se le presentará la segunda diferencia para reportar en la conciliación. Bueno, también se incluyen los impuestos que deban ser capitalizados, tales como el IVA, los aranceles, y también se incluye fiscalmente dentro del valor de los elementos de propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión,
sobre todo para la enajenación, el valor de los reajustes fiscales, que eso está contenido en el artículo 70 del Estatuto Tributario, 70 al 73 más o menos. Y es que en el momento de la enajenación puedo tomar, por el artículo 70, un porcentaje anual de ajuste del año gravable, que es el porcentaje en el que se incrementa la UET. También del artículo 72, como costo fiscal, puedo tomar el avalúo catastral o autoavalúo, y a partir de la reforma tributaria me dice que de ese autoavalúo debo restar también la depreciación. O el artículo 73, que aplica para personas naturales, para inmuebles y acciones, aportes y activos fijos. También desde 2017, restando la depreciación. Entonces, digamos que esos serían costos, valores fiscales del activo que también deberían estar reportados en la conciliación si son objeto anualmente de ajuste por ese porcentaje de ajuste al año gravable. En cuanto a las propiedades de inversión, bueno, los elementos de propiedad, planta y equipo, ya conocemos la definición, que son activos que tengo para el uso en la producción o suministro de bienes o servicios, que los voy a utilizar durante más de un periodo, que por su propia definición de activos me van a generar beneficios económicos en un futuro, cuyo costo puedo medir de manera fiable. Digamos que cumpliendo todos esos criterios lo podría reconocer como un elemento de propiedad, planta y equipo. Y llegamos a la segunda clasificación, que son las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión corresponden a terrenos o edificios que se mantienen no para el uso en la producción de bienes o servicios o con aspectos administrativos, sino que se mantienen con el único fin de obtener rentas, plusvalías o una combinación de ambas. Las propiedades de inversión, entonces, en el artículo 69, en el parágrafo 1, nos dice que como no se acepta el modelo de valor razonable y estas propiedades de inversión yo las debo medir a su valor razonable con un modelo que se llama valor razonable con cambio en resultados, es decir, que contablemente estas propiedades de inversión anualmente, me lo exige la norma, tengo que estar hallando su valor razonable y lo que haya subido o lo que haya bajado será una contrapartida que yo lleve en los resultados del ejercicio. Si valía 100 y al final del año hice otro avalúo y vale 110, son 10 que me quedan como ingreso, y si vale 90, son 10 que me quedan como gasto. Como fiscalmente el valor razonable no tiene aplicación, entonces aquí se presenta la primera dificultad. ¿Qué hacemos con esas propiedades de inversión? Nos dice el estatuto, en el artículo 69, que las propiedades de inversión que se midan contablemente bajo el modelo de valor razonable para efectos fiscales se medirán al costo. Entonces ahí viene una de las grandes preguntas que se ha generado en este tema de las propiedades de inversión, es decir, que fiscalmente yo debo depreciar esas propiedades de inversión, así contablemente bajo mi técnica contable no sean sujetas a depreciación. La respuesta es no se sabe. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pues en las discusiones que hemos tenido al interior, la conclusión a la que hemos llegado es que si nos está diciendo que se mide al costo, bien lo dice el modelo del costo, es el costo de adquisición menos la depreciación acumulada menos las pérdidas por deterioro. Es decir, pues que nuestro concepto tendría validez el depreciar una propiedad de inversión para efectos fiscales. Pues esto es lo que acabamos de ver de los reajustes fiscales, de los otros factores que me pueden afectar el valor de los activos, y vamos a hablar sobre la depreciación. Como lo decíamos, pues el rompimiento que nos genera la reforma tributaria entre el 31 de diciembre del 2016 y el 1 de enero del 2017, pues hace que se me presenten diferencias que yo tenga que reportar en este nuevo formato del que estamos haciendo referencia. Algunas consideraciones de los aspectos generales de la depreciación antes de la reforma tributaria era que depreciábamos el 100% del costo. Había 3 métodos aceptados fiscalmente: el de línea recta, reducción de saldos y turnos adicionales, las vidas útiles que nos enseñaron en contabilidad en primer semestre, 5, 10 y 20 años, y también un artículo que nos hablaba sobre la depreciación de aquellos activos menores a 50 VTs, que decía el artículo que estos activos que valieran menos de 50 VTs podía depreciarlos en el mismo año
en el que fueron adquiridos en un 100%. El decreto 2649 nunca nos dijo sobre estos 5, 10 y 20 años, pero pues nosotros por facilidad, lo que se volvió práctica contable generalmente aceptada, era tomar estas mismas vidas útiles para la depreciación contable de nuestros activos, entonces no se nos presentaban diferencias y éramos muy felices. También el decreto 2649 nos hablaba de un valor de salvamento que muy pocas compañías también contemplaban, y lo que hacían era depreciar un 100% del costo en estas vidas útiles que habían sido establecidas fiscalmente. Entonces, con esta depreciación de los activos menores a 50 VTs, ¿aplica todavía o ya no aplica? Es otra de las preguntas que nos han surgido, y la respuesta es: no se sabe. Hay dos conceptos emitidos por la DIAN, uno es del 5 de julio del 2017, el otro es del 16 de octubre del 2017, y los dos dicen algo completamente diferente. En el primero nos están diciendo que esa depreciación en la totalidad en el mismo año de adquisición para estos activos de menores cuantías, como los hemos llamado, no resulta aplicable en la actualidad para el año grabable 2017. Y en el concepto 21942 de octubre del 2017 nos dice que estos activos podrán depreciarse en el mismo año en que se adquieran sin consideración a la vida útil de los mismos. Entonces, digamos también de los análisis que hemos hecho al interior, pues consideramos que el artículo 21-1 lo que nos está diciendo es: remítase a las normas contables, y las normas contables me dejan abiertos temas para elección por política, por ejemplo, de montos mínimos de capitalización. Muchas compañías optaron por estos montos mínimos de capitalización basándose en un criterio de las normas internacionales que se llama materialidad. En muchas compañías donde hicimos la implementación también fue recomendación por parte de nosotros, pues pongamos un tope mínimo para capitalización de activos para no tener que desgastarnos depreciando cosedoras y perforadoras. Entonces pongamos un monto de 500.000, de 1.000.000, de 1.500.000, dependiendo de la materialidad de la compañía. Y también en la reforma tributaria está contemplado que para los criterios de reconocimiento y medición me remito a lo que diga la técnica contable. La técnica contable delimitada por las normas internacionales y por las políticas que ha elegido la compañía. Entonces digamos que nuestra consideración es que si se considera un activo contablemente, debería considerarse también un activo fiscalmente sin tener en cuenta el tope de las 50 veces. Es decir, con este concepto que fue emitido el 5 de junio. Algunos aspectos generales de la depreciación después de la reforma tributaria: es una deducción aplicable solamente para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Se basa en la técnica contable. La base de depreciación ya no es el 100%, sino que ahora se considera el valor residual, que también es un concepto incorporado en las normas internacionales. Los sistemas de depreciación me dicen remítase a la técnica contable, y las vidas útiles me dice remítase a la técnica contable, pero con las vidas útiles sí nos pone unos topes de depreciación. Esas tasas de depreciación fiscales son las mismas contables siempre y cuando que no excedan a las tasas máximas que se establecieron para propósitos fiscales. Esas tasas máximas van entre un 2,22 y un 20% anual, es decir, una vida útil entre 5 y 45 años dependiendo el tipo de activos que están clasificados en esta tablita. Entonces va de 45 años construcciones y edificaciones a 5 años todo lo que es equipo de cómputo, de comunicación, envases, empaques, herramientas y demás. Por aquí nos quedó maquinaria de equipo con un 10%, 10 años como lo veníamos manejando. Flota y equipo aéreo nos quedó 30 años, férreo 20 años, fluvial 15 años y flota y equipo de transporte nos quedó en 10 años. Es decir, que fiscalmente no es que yo tenga que hacer una depreciación con estas tasas porcentuales anualmente de mi monto depreciable, que es el costo de adquisición más todos los costos necesarios, sin incluir las obligaciones por retiro del activo, sino que tengo que remitirme a lo que dicen mis políticas contables, mirar cuál fue la depreciación que reconocí contablemente y verificar que esa depreciación no esté por encima de este porcentaje máximo anual que está permitido en la reforma.
¿Cuáles son los efectos, los principales efectos? Pues la tasa de depreciación fiscal no necesariamente coincide con la contable, las bases de depreciación al 31 de diciembre de 2016 no son las mismas. En el normal de las compañías, pues es un procedimiento relativamente sencillo, coger activo por las líneas de activos y verificar que no se esté tomando un porcentaje, no se esté tomando más de lo que está permitido en el porcentaje máximo anual. Problema diferente con aquellas compañías que tienen un proceso productivo. Este tipo de compañías en donde la depreciación de la maquinaria hace parte del costo del inventario, pues están frente a un serio problema si están excediendo este tope máximo anual. Porque no es simplemente cambiar un gasto por depreciación en una línea del estado financiero y en la conciliación fiscal decir que mi depreciación contable estuvo por encima del porcentaje máximo, entonces hay un porcentaje, hay una parte que no me puedo tomar, sino que ahí sí me cambia todo el valor de los inventarios de todo el año. Pero eso lo veremos más adelante cuando miremos los inventarios. Importante también, como la norma me hace es remisión a la política contable, a la técnica contable y a la política contable para la depreciación de los activos. Entonces esas vidas útiles que yo le establecí a mis activos en el momento del balance de apertura deben estar soportadas pues con estudios técnicos, con manuales de uso, con informes, con documentos probatorios, pues en el momento en que llegue un funcionario a pedirnos los soportes de por qué establecimos esas vidas útiles para efectos contables. Se permite la depreciación por componentes, como también lo permite la técnica contable, siempre y cuando no se supere el límite máximo de deducción de gasto de depreciación anual. En cuanto a la obsolescencia no la permite llevar como una deducción fiscalmente cuando esa pérdida genere una pérdida por deterioro que sea total. Entonces, si mi activo, cuando yo le estoy haciendo un test de impairment, una prueba de deterioro, me resulta que tuvo una pérdida total por deterioro, entonces eso podrá ser deducible fiscalmente dentro de mi declaración de renta. Otro tema que ha generado controversia es, me están aplicando unas reglas para los activos adquiridos antes del 31 de diciembre del 2016 y otras reglas para los activos adquiridos con posterioridad. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un activo que adquirí con anterioridad, pero le hago una mejora que es susceptible de ser capitalizada? ¿Qué le aplico a esa mejora? ¿La regla anterior o la regla nueva? La regla nueva, correctamente. Entonces lo trataría como un activo independiente, por decirlo así, estableciendo la vida útil que tengo por política, mirando que no se me pasen los topes establecidos en el nuevo cuadro de la depreciación. Es suficientemente claro para ese tipo de activos adquiridos antes del 31 de diciembre del 2016, las mismas normas que estaban vigentes a esa fecha. Ese es el régimen de transición que trae en cuanto a la depreciación la reforma tributaria. La deducción por obsolescencia, entonces esa pérdida por deterioro, lo que acabamos de hablar, cuando sea de un 100%, sea completa, entonces se me permite como deducción. Cuando es parcial, solamente es deducible hasta el momento de la enajenación de los bienes. Y eso es todo.